¿Cómo les va? Bueno, gente, acá terminando tendido de agua para 2 viviendas por hoy. Esa T que ven ahí me la hizo poner el cliente de la casa de adelante para poner una canilla y después regar. O sea que tengo que hacer esa canaletita, pero en este momento no está, así que bueno, queda para mañana. Sigo así. Acá tengo una unión doble, que sería el caño que va para la casa del fondo. Pero esa unión doble está ahí porque Aguas Argentinas me pidió que la deje, porque tiene que estar la derivación dentro de la vivienda para que ellos después vengan, hagan la canaleta ahí y pongan una caja como aquella. Pero provisoriamente se está alimentando de esta. Entonces, seguimos. Acá hacemos una pequeña bisagra. Seguimos con el tendido. En este tapón iría la subida a la casa de adelante. Como el cliente no está, ya lo dije, lo voy a hacer mañana. Después, bueno, continúo y conecto la vivienda del fondo. Obviamente, bueno, conecté en lo existente, eso va por allá y llena ese tanque. Acá reduje el diámetro por una cuestión de diámetros internos de la vivienda. Tenemos el balde con las herramientas. Bueno, y muchos notarán que esto está un poquito más alto. Lo que pasa que se bajó el nivel, producto de las pérdidas, se bajó el nivel del piso. El nivel del piso terminado está bajo. O sea que los caños están bien, no pueden ir más abajo. Lo que voy a tener que hacer es llenar con material al nivel del piso terminado de este lado. Y quedaría todo perfectamente listo. Así que bueno, por hoy estamos bien. Ahora voy a tapar un poco para que la gente que pueda pasar no lo pise, no lo rompa. Pero en esencia vamos bien. Les mando un saludo, gracias por ver mis videos.